Dicen que en estos días el miedo anda suelto, que el aire se pone más pesado y las noches se sienten más largas. Y no es que cambie el mundo, cambian los oídos. Porque uno empieza a escuchar cosas que otros ya aprendieron a ignorar. Y esta semana quiero llevarlos por historias reales, contadas por la gente que las vivió o que todavía las sueña. Historias que huelen a tierra, a humo, a carretera mojada. No van a escuchar fantasías ni efectos de películas, sino testimonios de personas comunes. Traileros, enfermeras, maestros, vecinos. Todos con algo en común. Haber sentido de cerca algo que no pudieron explicar. Así que apaguen las luces, súbanle un poco al volumen y déjense acompañar por la voz del miedo. Esa voz que se esconde entre los caminos y las casas donde nadie duerme tranquilo. Mi nombre es Efraín Sosa. Esto es Hablemos de Terror. Y empieza la semana del terror. Estas son las primeras historias. Te voy a compartir unos microrelatos. Historias muy pequeñas. Pero quiero que desde hoy empieces a tener pesadillas porque toda la semana vas a estar. Y vamos a cerrar la semana haciendo una transmisión en vivo el día sábado. Ojalá que escuches esto en tiempo y forma. El día sábado 1 de noviembre haremos una transmisión en vivo donde compartiremos todo lo que escuchamos esta semana. Y te reto para que me mandes tu mejor historia, porque el sábado voy a leer la mejor historia que me haya mandado la audiencia. Así es que ya sabes, lo puedes hacer a tu historia, @hablemosdeterror.com, y te encargo que aquí abajo me dejes un comentario, que diga qué te parecieron estos microrelatos. Son muchos, son cortos, pero ¿qué te parecieron? ¿Crees que te identifiques con alguno de ellos? Vamos a empezar con la ronda de la curandera. Siempre he pensado que las cosas pasan dos veces. La primera para que te lo cuenten y la segunda para que tú seas el que lo viva. A quien me lo contó fue un carnicero del pueblo. Vamos a dejarlo así, un hombre rudo. Manos con costras, sonrisa corta. Su señora empezó a sentirse mal de pronto. Aturdida, con mareos que la hacían vomitar en la madrugada, sudando frío y luego calor como si tuviera fiebre. Los doctores no hallaron nada. Le salían exámenes normales, decían que si el estrés. Pero la gente del pueblo, en cambio, decía otras cosas. Una vecina le dijo al carnicero que llevara a su mujer con doña Amalia, la que cura de ojo y de envidias. Doña Amalia la vio y no dijo médicos ni diagnósticos. Lo primero que dijo es: le dejaron algo en la puerta. Le preparó un té, un huevo, y luego, sin que la mujer supiera bien qué pasaba, la hizo recostarse. Pasó el huevo por la frente, por la garganta y por el estómago. Luego lo rompió en un vaso de agua y lo miró. Agua negra. Hay mala intención. El carnicero me contó la escena como quien repasa una factura, sin emoción, pero con el peso de lo que vio. ¿Les cuento lo raro? No fue hasta que enterraron afuera de la casa en el zócalo un frasquito con cosas. Cabellos, hilo rojo, una piedrita, que la mujer empezó a mejorar. No fue dramático, mejoró de a poco, pero lo que sí quedó fue la desconfianza. Nadie quería decir quién lo puso. El carnicero me miró cuando contó eso y salió con un: usted piensa en los que uno cree cercanos. Pero aquí entre nos, ese silencio fue lo peor, saberse observado por alguien a quien le hablabas cada mañana. La gente del pueblo dejó de invitar a la mujer a todos lados. La voz se le fue. ¿Quién puso el frasco?
Nadie dijo. Y el carnicero seguía despachando carne como si no pasara nada. Pero me juró una cosa. Cada vez que el viento movía la puerta, él veía la sombra de una mano que no abría nada. ¿Qué te parece? Me voy a ir de corrido. Ahora vamos con El hilo rojo. Me lo relató una maestra de telesecundaria. Y esas que tiene voz bajita, las manos siempre ocupadas con su tarea, haciendo algo, ¿no? Su hijo, un chavo de 20 y tantos, no encontraba trabajo y empezó a perder el ánimo de golpe. Se le cerraron las cosas. Entrevista tras entrevista había alguien que lo elegía y luego, por cosas del destino, no lo tomaban. La madre, inquieta, una noche encontró en la mochila del muchacho un pedacito de hilo rojo, como de bordar, pero tenía unos nudos finos. Lo guardó pensando que era una tontería. Pero en las siguientes semanas el hijo cayó en una depresión que no se parecía al cansancio. Comía menos, hablaba menos, y a veces miraba la pared y sonreía como si tuviera recuerdo amargo. La mujer lo llevó con un señor de los que hacen limpias, no de los que inventan, no, un hombre de estos que trabaja en el mercado, corta leña, que con voz grave dice las cosas. Y le dijo: eso no es un hilo de juego. Algo sabía el señor, así que hizo un pequeño ritual. Pasaron un huevo por la espalda, por la frente y la espalda del muchacho. Cuando quebró el huevo, en un vaso lo avienta. La yema estaba como enterrada, como sin forma. El señor concluyó y dijo que alguien le había enviado un trabajo para que la vida se le ajustara y no le salieran las oportunidades. Les recomiendo no burlarse de esto. Hay envidia que no se ve y se trabaja con manos de miedo. Al final la maestra contó que el muchacho, cuando ella quemó el hilo en la puerta de su cuarto y dejó al chavo un rato con música y familia, un cambio. No fue un final milagroso, fue recuperación lenta. El rencor ahí quedó, la familia era ahora más cauta, más precavida. Con los saludos aprendieron a no prestarse cosas, ropas, peines, porque según el señor las pequeñas pertenencias pueden ser vehículos de intención. Ese hilo rojo nunca apareció. ¿Quemado en la noche? Dicen que al día siguiente el viento lo había llevado lejos. Yo no sé si eso es cierto. Pero la maestra ya no puede dormir con la puerta cerrada sin antes echar ruda en un vaso. No es como la muñeca en la finca. Ahí te va. Te voy a contar esto. Yo sé, sígueme el paso. Voy muy rápido, me voy a ir más despacio. Oye, qué cortito. Son microrelatos, son cosas sencillas que me compartieron. Me pasó esto así, así, no me dan más detalles. Te lo comparto como es. ¿Quieres algo más? Compárteme algo. Muñeca en la finca, mira, en una finca de la sierra, un peón me habló de la señora que tenía una muñeca vieja, la tenía en una repisa. De esas que nadie toca. Y todo comenzó con un pequeño detalle. La vaca de la señora empezó a dar menos leche y los perros se ponían nerviosos cuando alguien pasaba de noche. Lo raro es que todo lo malo se concentró en la mujer, más bien. Perdió la voz por días. Decía que sentía como que las manos frías de alguien estaban en su espalda, como que le tocaban cuando dormía. Y tenía pesadillas con muñecas que la miraban sin pestañear. El marido, un hombre de campo, pues no le creyó al principio. Dijo: no, hombre, mija, no. Ese es estrés por el trabajo, por la sequía, no. Pero una vecina, la vecina que siempre sabe de todo, le dijo que la muñeca no era para niños. Que esa muñeca era garantía. Que alguien puso ahí, no como broma,
sino con intención de hacer daño. Y le sugirió llevar la muñeca con una curandera. Y sí, la esposa fue, pero en vez de llevarla entera, la curandera pidió traerla envuelta. O sea, en vez de llevársela así pues suelta, perdón, no entera, la llevó envuelta, sin que se supiera, escondidas. Y le hicieron un ritual simple: fuego, ruda y romper con cuidado algo adentro de la muñeca. Porque adentro encontraron hilos, una pequeña figura de alambre y algo que olía como a trapo de cocina vieja. Algo así describieron. Y la señora empezó a favorecerse después de eso. Lo que quedó fue que nadie del pueblo quiso entrar a esa casa por meses. La muñeca ya la habían quemado. Pero la gente dice que hay objetos cuya mala fama no la borra ni el fuego. El peón lo contó casi que en voz baja. Y dijo, lo peor fue ver cómo el marido dejó de mirar a la mujer igual. Eso se quedó como una grieta que no se cierra. Alguien quería quedarse con él. No se pudo quedar con él, pero lo que pudo hacer es que él ya no quisiera a su esposa. Así es. Eso era brujería. Como la mano en la frente. De la mano en la frente me lo cuenta una enfermera de turno, de esas que se saben más historias que el mismo cura del pueblo. Una señora mayor ingresó al hospital como con náuseas, vómitos y una caída como de azúcar. Le bajó el azúcar. No tenía diabetes, no tomaba medicamentos. Los doctores se rascaban la cabeza, no sabían qué. La enfermera, vieja ya en su oficio, notó algo que los doctores no vieron. En la frente de esta mujer había una como quemada, como una pequeña lesión como quemada, como un circulito, como color cera vieja. La señora entró y perdió el conocimiento, obviamente, pero cuando volvió en sí, no supo decir cómo se había hecho eso. Solo repetía que la habían mirado mucho esta semana. La enfermera contó, dijo que vio a la familia comprar remedios tradicionales y traer una bolsita envuelta con algo que olía como a tomillo. Al abrirla, la enfermera vio un papel con un dibujito sencillo, una flor tachada y a un lado unos nombres garabateados. Le pusieron la bolsita en la puerta de la casa y la señora mejoró. Pero lo que quedó fue la marca en la frente. Luego de un mes, la marca no desapareció del todo. Quedó como una cicatriz pálida que cuando el sol le pegaba por la tarde hasta como que se iluminaba. La mujer hasta se cubría con su rebozo. La enfermera, con un gesto grave, me dijo que la familia había empezado a mirar a los de siempre con desconfianza, que a veces una enfermedad no es solo del cuerpo, sino del rumor que corre de puerta en puerta. Acá entre nos, explicó la enfermera, lo más duro fue ver cómo la señora dejó de salir a la plaza. La gente se corría hacia otro lado como si la marca fuera contagiosa. No sé. Y ahora te voy a contar el antojo que fue aviso. Cierro este pequeño espacio de microrrelatos de brujería con una que me relató un joven que trabajaba en una fonda. Su sobrino, un niño de 8 años, de pronto pidió solo comida fría, tortillas con sal y agua, sin calentar, nada más. La mamá, preocupada, lo llevó con la abuela. Y la abuela, así sin pensarlo, dijo, esa es una señal. ¿Señal de qué? Pues es una señal de que alguien le puso cuidado. No lo explicó bien, lo dijo como
como si estuviera diciendo el clima, ¿no? Pero bueno, entendimos que pues, algo malo era, ¿no? Bueno, al final hicieron una limpia en la casa, con huevo y con oraciones, y encontraron en el patio un pequeño montón de huesecitos de pájaro y una flor marchita. Se quemó todo en la puerta y el niño volvió a pedir de todo. Pero la cosa siguió. Al mes, la familia perdió la cosecha porque las plantas no prendieron. Algunos vecinos comentaron que la abuela había tenido rencor con la dueña de la casa, con la de la casa de al lado, por rencillas viejas. Nadie habló, pero la relación se quebró. Cuando la joven que contó esto pone la mano en la mesa y dice, como quien no quiere acusar, no lo voy a decir por enojos, pero desde entonces ya no dejamos ni la ropa tendida para afuera como antes. La guardamos temprano. Pues pareció más práctico, no toda brujería es drama espectacular, a veces son medidas pequeñas y precauciones. Ruda, huevos, brasas que la gente pone para no estar expuesta. Y a veces con eso es suficiente para dormir mejor. Final de cuentas, ¿qué pasó? Pues sí, resulta que porque la abuela se había peleado con la vecina, pues la vecina les echó ahí mal de ojo, alguna maldición o algo por el estilo. Pero bueno, no descartemos nada. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando, pues ahora sí, hasta con quién nos enfrentamos. Porque en este mundo nunca se sabe. Pero ahora te voy a contar unos pequeños relatos, también unos micro relatos sobre carreteras. Vamos a empezar con la mujer del retorno. Donde me la cuenta un trailero de Monterrey. Los que manejan de noche, casi no hablan. Venía bajando por la Libre a Linares, cuando en uno de esos retornos donde apenas si cabe un coche, vio a una mujer parada con un suéter clarito y el cabello como muy pegado a la cara. Levantaba la mano despacio como pidiendo aventón, pero no se movía del todo. El chofer no se paró. No era la primera vez que veía algo raro. Pero por el retrovisor vio a la mujer ahí que seguía ahí parada, inmóvil. Cuando pasó el siguiente tráiler, la luz la iluminó completa y fue que la vio más de cerca, como si se hubiera adelantado un tramo sin moverse. Aceleró y al llegar al siguiente paradero, un compañero lo alcanzó y le preguntó: ¿por qué se te subió? ¿Quién? La que traías parada atrás de la cabina, del lado del tanque. El otro chofer juró haberla visto pegada al tanque mirando el pavimento con los pies flotando. El chofer nunca volvió a tomar esa ruta de noche. Dice que la Libre a Linares tiene curvas que se repiten como si fueran las mismas, pero en una de esas, la que parece igual, alguien te espera sin moverse. Estas parecidas, bueno, vamos a hablarte ahora, te voy a compartir el camión varado. Una madrugada, cerca de Zacapu, Michoacán, un chofer de autobús se orilló porque el motor se le calentó. Todos los pasajeros dormían y solo se escuchaba como el crujir, el tic-tic del metal enfriándose. Abrió el cofre y sintió detrás una voz de niño. ¿Nos va a dejar aquí otra vez? Pensó que era alguien, o sea, algún pasajero que se había bajado al baño o algo así. Cuando gira la linterna, no vio a nadie. Se asomó al interior y estaban todos dormidos, menos una señora que se le quedaba viendo raro. ¿Escuchó eso?, le preguntó él. La señora solo lo negó. Cuando volvió a prender el motor, el radio del chofer como que chispeó y se escuchó un coro bajito, como niños cantando una tonadita escolar. Duró apenas un par de segundos.
en el taller. Al día siguiente el mecánico le dijo que el autobús tenía una marca de impacto vieja en la parte de atrás, justo en la línea de asientos donde nunca se sienta nadie. A veces cuando lo encienden y el estéreo busca solo la frecuencia 88.8, se escucha ese mismo coro. Siempre igual, siempre incompleto. Porque dicen exactamente donde se calentó el motor. Hace muchos años. Viajaban unos niños en una actividad escolar. Perdieron el control y también la vida en ese lugar. Bueno, juzga tú. Vamos a una que me cuenta un policía, la patrulla 312. Policía retirado del estado de Hidalgo, en su época de patrullero tenía la unidad 312, la cual solía cubrir el tramo entre Tula y Atotonilco. Una noche en el operativo escucharon por la radio que la 312 pedía apoyo. Vehículo sospechoso, curva de los Magueyes. Fueron 4 unidades al punto. No había nada. Marcas viejas de llantas y el sonido de los grillos. El detalle es que la 312 llevaba 3 años dada de baja, después de accidentarse justamente en esa curva. Murieron los 2 oficiales y desde entonces los de tránsito dicen que cuando se hace neblina, se oyen las sirenas de una patrulla que no aparece en los registros. El policía que me lo contó lo dijo sin emoción, mirando al suelo. A mí me tocó responder esa llamada. Y en la radio, juraría que reconocí la voz de mi compañero muerto. Le contesté por reflejo y la frecuencia se silenció, como si alguien hubiera colgado. Venga, te voy a dar un par más. El caminante sin faros. En la carretera a Tepic, un motociclista repartidor me relató que se le ponchó la llanta casi a medianoche. No pasaban carros y de pronto vio venir un coche viejo sin faros, solo con el brillo del cuadro del tablero. Le hizo señas para que se detuviera, pero el coche se acercó sin ruido. Ni motor, ni llanta. Al pasar junto a él sintió un aire helado y olió a gasolina cruda. Y el coche se perdió sin dejar marca de neumáticos. Horas después una patrulla lo auxilió y le preguntó que por qué estaba ahí. Cuando describió el carro, el oficial se puso pálido. Ese coche se incendió en esa misma recta hace 10 años. Lo manejaba un chavo que nunca encontraron completo. El motociclista dice que desde entonces, cada vez que pasa de noche por ahí, se apaga sola la moto justo en el mismo punto, como si alguien le dijera: detente. Este último, el kilómetro que falta, me lo contó un señor de Guadalajara que manejaba su propio taxi. Cada fin de semana hacía el viaje a Colima para visitar a su hija. Conocía la ruta al milímetro. Un sábado entre los kilómetros 98 y 100 notó algo raro. El marcador del coche marcaba un tramo más largo. Pasaron 15 minutos sin que llegara el letrero del 100, como si la carretera se estirara. En ese lapso vio una gasolinera iluminada, pequeña, que nunca había visto, y se paró para ir al baño. Adentro había un joven atendiendo con uniforme sin logo, olor fuerte a diésel, le vendió una botella de agua y el conductor siguió su camino. A los pocos metros del kilómetro 100, apareció el letrero. Cuando miró el retrovisor, ya no había gasolina. La botella que compró no tenía etiqueta ni taparrosca, era una botella vieja y el agua sabía a hierro. Al día siguiente, cuando volvió por la misma ruta, el tramo medía lo de siempre y en el terreno donde supuestamente estaba la gasolinera solo había pasto seco y restos de una construcción quemada. El señor
Me juró que todavía conserva la botella cerrada con cinta porque dice que si la abre quizá vuelva a ver ese tramo que solo existe para los que viajan cansados. Y así arrancamos esta semana, terroríficos, entre rezos viejos y carreteras donde el viento suena distinto. Lo que acaban de escuchar son relatos reales, cosas que pasaron en pueblos, ranchos, en caminos. Dicen que los que viajan de madrugada conocen más que los mapas y los que han sentido la brujería en su casa aprenden a quedarse callados para no darle fuerza al miedo. Durante toda esta semana les voy a seguir contando más de estas historias porque hay caminos que se deben recorrer. Pero algunos no debes hacerlo solo. Hay voces que solo se escuchan cuando uno apaga todo. Así es que nos escuchamos en el siguiente episodio, si es que la noche te deja dormir.